quiero que vayamos ahora sí al texto. Efesios capítulo 6, completo el texto, dice, verso 4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya vimos la disciplina y amonestación. Hoy vamos a ver la primera parte que se nos ordena a los padres, y es no provocar a ira a nuestros hijos. Y veamos que Pablo lo repite también a los colosenses en el capítulo 3 y verso 21, cuando le dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces vemos instrucciones claras con respecto a lo que nosotros como padres no debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? No debemos provocar a ira y no debemos exasperar a nuestros hijos. Y vamos a desmenuzar un poquito entonces cómo se aplica esto. Muy bien. ¿Qué significa provocar? Significa un estímulo para generar una reacción. ¿Ve? Cuando dice provocar a ira, lo que está diciendo Pablo es: no hagáis como padres con vuestros hijos nada que les estimule en ellos ira. Nada que les pueda traer a ellos a la ira. Ahora, con el tema de la ira tenemos un problema, y es que la ira muchas veces es debidamente bien justificada, pero en muchas otras ocasiones la ira no es justificada. Es decir, a veces me enojo por algo que verdaderamente tengo razón para hacerlo, pero en muchas ocasiones me enojo por cosas por las cuales no tengo ocasión y razón de hacerlo. Lo que nos dice el texto es que nosotros como padres, en nuestra actuación, tenemos que estar vigilantes de no estimular a nuestros hijos a la ira, no darle motivos reales, verdaderos, motivos de peso y de fundamento para que en ellos crezca la ira. ¿Estamos captando, sí? La segunda palabra, exasperar, ahí lo tienen. Es lastimar o irritar una parte dolorida o adolorida. Y esto, lo que el texto nos está invitando es a observar cuáles son esas debilidades que tienen nuestros hijos, para procurar en esas debilidades no lastimar más allá de lo que tenga que hacerse. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Podríamos entonces decir que en Efesios la orden es no provocar una reacción de ira a nuestros hijos, y en Colosenses se nos está diciendo que la orden es de no lastimar o irritar a los hijos en sus debilidades. Ahora, esto no significa, esto último, que no vamos a trabajar en las debilidades de nuestros hijos. Tenemos que trabajar en ellas, pero el punto es no exasperar, no que ese trabajo haga más gravosa la debilidad de nuestros hijos, haga más pesada las debilidades y hagan casi imposible que ellos puedan superar esas debilidades. Ese es el punto al que el texto nos está invitando. Vamos a ver el primero de los textos. Vamos a entrar un poquito más en materia. Provocar a ira. Vea, provocar a ira es lo opuesto de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí quiero que regresemos otra vez. Vamos, Efesios capítulo 6 y verso 4. Búsquelo usted en su Biblia para que también tenga el ejercicio junto conmigo de aprender dónde está cada texto, cada libro, los capítulos, y que usted ponga su mirada en el texto. Muy bien. Dice: y vosotros padres. Es interesante, antes de ese punto y poniendo un paréntesis, en el texto original, la palabra griega que se utiliza para padres ahí es específicamente para los varones, padres, los hombres.
Ahora, por la aplicación del contexto, también incluye a la madre. Fíjese que en los versos anteriores viene diciéndole a los hijos que tiene que honrar al padre y la madre y demás, entonces está hablando en un contexto de ambos. Pero primariamente y principalmente y fundamentalmente es una orden dirigida a los varones, a los padres. Ahora, en esto, por supuesto, también la madre ingresa a este proceso. Y dice con toda claridad, dice con toda claridad, y vosotros padres, verso 4 del capítulo 6, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa no provoquéis a ira a vuestros hijos? Significa que eso es una de las formas que usted puede criar a sus hijos. Pero aquí dice, si no, si no nos pone en dos escenarios diferentes. Como padres, o provocamos a ira a nuestros hijos, o, en lugar de eso, si no, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se da cuenta? Solo hay dos probabilidades de criar a los hijos. Una es disciplina y amonestación del Señor, y la otra es estarlos provocando a ira. Si no hay disciplina y amonestación del Señor, estamos provocando a nuestros hijos a ira. ¿Por qué? Porque los principios que estamos aplicando no son la palabra de Dios, por lo tanto no es la verdad, y por lo tanto nosotros estaríamos aplicando en la crianza de hijos principios, prácticas, modelos que no son verdaderos, que no funcionan, y nuestros hijos los estamos metiendo en una práctica de vida que no les va a resultar. De tal manera que lo primero que nosotros podemos hacer para provocar a los hijos a ira es desatender lo que dice la palabra de Dios. Es decir, no nos podemos creer aquel cuento de que ya nosotros, por nuestra experiencia, ya sabemos cómo criar hijos. Mire, la experiencia no tiene nada que ver con criar correctamente a los hijos, ni es el modelo que usaron mis padres, ni es el modelo que usaron mis abuelos. Es el modelo que dicta la palabra de Dios, el único modelo que puede criar a nuestros hijos de la manera correcta. Lo primero es que provocar a ira a los hijos es lo opuesto de aplicar disciplina y amonestación del Señor. A este punto es interesante que nosotros podemos decir, como no conocemos muchas veces la Sagrada Escritura, mucho menos podemos pensar que estamos aplicando todos los principios que ahí están. De tal manera que ya hemos podido, los padres que estamos acá, posiblemente hemos podido acumular bastante provocación a ira a nuestros hijos. Y por eso obtenemos los resultados que hoy estamos obteniendo de hijos tan rebeldes. No estoy relevando la responsabilidad de ellos. Estoy hablando de nuestra parte, de nuestra participación como padres. Se provoca a ira a los hijos cuando no hay disciplina de parte de los padres. Mire, cuando no hay disciplina, lo que reina es una anarquía. Todos hacen lo que a bien les parece. Incluso hijos que no tienen ni sabiduría, ni conocimiento, ni experiencia, ni tienen nada de eso, están haciendo lo que bien les parece. Y padres que colaboran sin tener tampoco en consideración lo que dice la palabra de Dios, hacen lo que también les parece mejor. Y en eso hay una pugna y una lucha, y uno ve familias donde están luchando a ver quién gana, ¿verdad? A veces los hijos ganan, a veces son los padres y hay que tomar decisiones, y a veces tomamos las decisiones que dicen los hijos, a veces tomamos las decisiones que dicen los padres, y es una pugna, una lucha. Y cuando se llega a cierto nivel, cuando los hijos tienen cierta edad, si son 2 o 3 o 4 como en mi caso, cuando llegan a cierta edad, uno quiere imponer una cosa, el otro la otra, el otro la otra, el otro la otra, y aquello es una gran anarquía. Y es el resultado social que nosotros tenemos. Cuando no hay disciplina, no hay a qué sujetarse, no hay rumbo, no hay dirección. Imagínense, por ejemplo, los ríos, allá en la montaña nacen,
Y cuando vienen en su descenso, imagínense que no tenga límites. Imagínense que pueda desbordarse por donde quiera, que pueda hacer tal como quiera. ¿Podría llegar al mar en algún momento ese río? Tiene que haber un cauce y tiene que haber límites para que el agua pueda correr y fluir y llegar a donde debe de llegar. Igual sucede con los hijos. Cuando no hay disciplina, o cuando la disciplina que hay no es la disciplina de Dios, nosotros podemos garantizar que esos hijos están siendo provocados a una gran inestabilidad y les va a llevar a experimentar por sí mismos, a ver qué funciona y qué no. Y eso trae como resultado la decadencia que nosotros estamos viendo hoy en nuestra sociedad. Ahora bien, se provocan los hijos a ira cuando no hay una amonestación de parte de Dios, cuando no hay sabiduría de Dios. No son pocas las ocasiones cuando los padres queremos instruir y dar órdenes a nuestros hijos y queremos dar sabiduría a nuestros hijos desde nuestra propia experiencia, como si mi experiencia fuese lo que dicta cómo es que son las cosas en la vida, cómo es que funciona el mundo, cómo es que Dios opera. Y eso no es así. Cuando hay que dar amonestación, cuando hay que dar instrucción, esta tiene que ser bajo la sabiduría de Dios para proporcionarles a ellos un fundamento sólido, firme, que no varía, que no cambia, que va a ser útil para ellos. Cuando no hay amonestación del Señor, usted está poniéndoles a ellos para que se paren sobre cosas efímeras que en cualquier momento caen. Mire, es que en mi experiencia, a mí mi papá me crió de esta manera, entonces yo voy a criarlo a usted de esta manera. Sí, pero sí, eso no fue sabiduría de Dios. Es muy posible que por algún tiempo algunas cosas funcionen, es posible. Pero no hay ninguna certeza ni ninguna seguridad de que lo que sus hijos están determinando a hacer va a ser algo firme, estable, provechoso. Este es el grave problema. Porque entonces los hijos comienzan a hacer tal como los padres le dijeron, y cuando se dan cuenta que eso no funciona, viene la ira. Mi papá me mintió, mi mamá me mintió, ya no les creo, no es cierto, y comienzan ese montón de reclamos válidos, ciertos, porque no se les dio la amonestación del Señor. Se provoca la ira a los hijos cuando hay tolerancia de sus pecados. ¿Ve? Cuando usted ve que sus hijos están pecando, no cometen errores. Los hijos no cometen errores. ¿Ve? Los cristianos no cometen errores. Cambiemos el vocabulario, pongámoslo en vocabulario bíblico, con la cosmovisión bíblica. Nosotros cometemos pecados, ¿ve? Ofendemos a Dios, ponemos en mal su palabra, somos desobedientes y rebeldes. Cuando nuestros hijos son desobedientes, rebeldes, contumaces, cuando ellos pecan y nosotros toleramos eso, entonces nosotros estamos entrando en provocar a ira a nuestros hijos. Se nos habla ahí en el texto de primera de Samuel capítulo 3 verso 13 de que hay un ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero vamos allá. Hay un ejemplo de esta tolerancia del pecado de los hijos. Capítulo 3 y verso 13. ¿Recuerdan a Samuel? ¿Recuerdan a Samuel cómo su mamá lo llevó para que sirviera en el templo desde muy joven? Y él estaba sirviendo cuando el sacerdote Elí ministraba. Pero el sacerdote Elí tenía 2 hijos. Y a esos 2 hijos el sacerdote Elí no les castigaba,
no les disciplinaba, sino que conociendo su pecado, se los toleraba. Entonces acontece en la escena que Dios, siendo Samuel muy jovencito, muy niño, Dios lo llama. ¿Se acuerdan? Samuel, Samuel. Y en la primera y en la segunda ocasión, Samuel se levanta y va donde el sacerdote Elí, pensando que era el sacerdote Elí quien estaba llamando. Después de la segunda ocasión, el mismo sacerdote Elí le dijo: no, no soy yo, es Dios. La próxima vez que escuches esa voz, dile: Señor, aquí estoy. Y así lo hizo Samuel. Cuando escuchó su voz, le dijo a Dios: aquí estoy, habla, que yo te estoy escuchando. Y Dios le da un mensaje a Samuel. Y dentro de ese mensaje que Dios le da a Samuel, Dios le dice qué va a pasar con Elí y con la familia, con la casa de Elí. Y vean lo que dice el verso 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Elí sabía, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dios trae juicio sobre Elí como cabeza del hogar por algo que él no hacía, no estorbaba. Bueno, la palabra estorbaba hay que entenderlo, en el concepto no es estorbar nada más de poner un obstáculo, sino es estorbar del verbo o de la intención de impedir que se ejecute. No es un obstáculo, es un impedimento. Y lo que dice es que Elí permitía que sus hijos se mantuviesen blasfemando a Dios, siendo desobedientes a Dios, siendo pecadores contra Dios. Y aún así Elí no hacía nada por eso, toleraba el pecado de los hijos. Y sabemos el resto de la historia, como en un mismo día los dos hijos de Elí mueren, y el mismo Elí, cuando recibe la noticia, se va hacia atrás donde estaba sentado y golpea su nuca y muere ahí mismo. Eso es lo que acontece cuando criamos a nuestros hijos provocándoles a ira. ¿Sabe cuál era el comportamiento de esos hijos? Esos hijos trataban mal al pueblo cuando traía ofrendas. Esos hijos no observaban cómo Dios había dicho que tenía que partirse los animales y que tenía que quemarse y que de qué cosas ellos sí podían tomar. No, ellos tomaban primero lo mejor de los animales y después quemaban el resto al Señor. Pero no solo eso, sino que además estaban prostituyendo a las mujeres también. Y Elí, conocedor de eso, no trajo disciplina sobre esas cosas. Amados, ahí estamos criando los hijos en disciplina. Criando los hijos, provocándolos a ira y no en la disciplina y amonestación del Señor. Se provoca ira a los hijos cuando se consiente. Es que a veces uno ama tanto a los hijos, ¿verdad? Pobrecito. Vamos a consentirlos un poco. La verdad es que quiere eso, pero aunque a Dios no le agrada, pero pobrecitos, son niños. Dejémoslos. Si usted le da una orden y el hijo no lo cumple y usted dice: bueno, pobrecito, la verdad es que seguro está muy cansado, tiene mucha presión, seguro me desobedeció por la presión de grupo, en fin. Y conscientes. Vea lo que dice Proverbios 29, capítulo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. De paso, también avergüenza a su padre, no solo la madre. ¿Verdad que usted conoce hijos consentidos? ¿O solo yo? ¿Y verdad que son una vergüenza cuando ya son grandes? Por lo consentidos que son. Provocamos a ira cuando los padres son parciales con los hijos. Cuando los papás quieren más a un hijo que a los otros, claro que provoca ira. Ahí en Génesis capítulo 25 y verso 28 vemos como un papá
quiere más a un hijo y la mamá quiere más al otro, ¿ve? Capítulo 25, verso 28 dice: y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, con Z. Mas Rebeca amaba a Jacob. Fíjese usted, y usted sabe que el pleito que se armó entre Esaú y Jacob continúa hasta el día de hoy, a través de los descendientes de ambos, allá en Medio Oriente. Porque el papá amaba más a Esaú, pero la mamá amaba más a Jacob. Y eso los llevó a enemistarse a los dos hijos, a provocarlos a ira. Estuvieron separados durante mucho tiempo. Luego pudieron tener un reencuentro por la gracia de Dios. Eso es provocar a ira cuando hay parcialidad. Mire, también sucedió en el capítulo 37, versos 3 y 4. Ahí vemos un papá ya viejo, ya anciano, que tiene la capacidad de hacer una única túnica de colores. Y se la da solo a uno de sus hijos, a José el menor. ¿Y qué pasa con los otros hermanos de José? Se airan contra ese hijo, lo tiran a una cisterna para que muera, lo sacan por intervención de Judá, lo venden como esclavo a los madianitas y todos sabemos el resto de la historia. Amados, tenemos que tener mucho cuidado de no haber preferencias entre los hijos. No debe de ser. Eso es provocar la ira de los hijos. ¿Cómo se provoca? También cuando los padres son orgullosos. ¿Ve? Cuando los padres son muy orgullosos. Eso es una forma de criar a los hijos, provocándolos a ira. Mire usted, papá, mire usted, mamá, ustedes no son las personas más sabias, ni las más inteligentes, ni las más triunfadoras, ni las más victoriosas, ni los más victoriosos, ni los más capaces, ni los más disciplinados. Si ponemos las cosas en correcta perspectiva, tanto nuestros hijos como nosotros padres somos exactamente igual de necesitados de Dios. Si no es Dios haciendo en nuestras vidas, no tenemos nada que decir, no tenemos nada que hacer. Más bien por nuestro propio impulso todo lo destrozamos, todo lo dañamos, todo lo contaminamos. Si hay algo bueno que se logró en la vida suya como papá, si hay algo que fue digno de ser contado, eso fue la gracia de Jehová actuando en su vida, nada más. Enséñele eso a sus hijos. No crea usted que logró grandes cosas. No crea usted, no les enseñe que yo sí hice, yo sí logré, yo sí pude. El vocabulario del cristiano es Dios sí pudo, Dios sí hizo, Dios logró. Ese es el vocabulario del cristiano y de los padres cristianos. Ese es el vocabulario. Ahí tenemos a Amán en el libro de Esther, capítulo 5, verso 11 al 14. Amán llega donde su esposa y sus hijos, y ¿sabe qué les dice? Les dice lo siguiente, les dice: esposa, hijos y amigos, invitó un montón de gente a su casa y se puso a decirles: yo logré ser condecorado por el rey. El rey hizo una fiesta solo para mí, porque el rey me tiene en gran estima. Es más, la esposa del rey, mandó a hacer una fiesta solamente para el rey y para mí, porque yo sí he sido valiente para el rey. Y aquella esposa contenta, ¿sabe qué le dijo a los hijos? Preparemos unas cuerdas, guindémoslas en casa, para que podamos ver a Mardoqueo cuando sea colgado ahí, porque ese es el enemigo de su papá. Pero su papá es tan valiente, su papá es tan capaz y lo quiere tanto el rey, que ya toda la familia se creyó aquello. Y de verdad hicieron las cuerdas y de verdad guindaron aquellas cuerdas para colgar, en teoría suya,
a Mardoqueo. Y volvemos a lo mismo, todos sabemos la historia. Después de esa fiesta, esas mismas cuerdas que hizo la esposa y los hijos sirvieron para ahorcar a Amán, al papá de esa casa. Y todos los hijos y la esposa y sus amigos perecieron como él. Amados, eso es criar a nuestros hijos provocándolos a ira. En términos generales vamos a decir lo siguiente: cuando no hay integridad en los padres, es decir, cuando la conducta no corresponde con la enseñanza, estamos provocándolos a ira. No es que usted le diga a los hijos, sea obediente a la palabra de Dios, es que usted sea obediente a la palabra de Dios. No es que usted le diga a los hijos, lea la Biblia, es que usted lea la Biblia. No es que le diga a los hijos, usted tiene que honrar a su papá y a su mamá, es que usted también honre a su papá y a su mamá. Vea cuál es el comportamiento que se espera. Vamos a Tito capítulo 2. Estamos de acuerdo que en el contexto de Tito es aplicable a los hermanos en la iglesia, a los hombres en la iglesia, pero nosotros lo reducimos a la práctica de eso en el hogar. Es más, leamos desde el verso 2 del capítulo 2 de Tito. Que los ancianos, varones, hombres, papás, abuelos, tíos, hermanos mayores, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora vamos con ustedes, hermanas. Las ancianas, las madres, las abuelas, las tías, las hermanas, sean reverentes en su forma de comportarse, de vestirse, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien, que enseñen a las hijas, a las nietas, a las hermanas menores, a amar a sus maridos y a amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se da cuenta? Exhorta a los jóvenes que sean prudentes, presentándote a ti mismo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Se da cuenta de las instrucciones? Hermanos, hombres, nosotros sabios, prudentes, comportándonos como dice la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no sea avergonzada, poniendo en práctica, enseñando eso a los varones. Hermanas, ustedes, igual manera, enseñando a los jóvenes con un ejemplo de una vida de santidad, casta, prudente, enseñándoles a las jóvenes cómo cuidar de su casa, cómo cuidar de su esposo, cómo cuidar de sus hijos, enseñándoles a un buen porte, como debe de ser, en su manera de conducirse. Eso es llevar a la práctica la disciplina y la amonestación del Señor. Primero yo, y después puedo trabajar con mis hijos. No funciona que nuestros hijos estén leyendo la palabra de Dios todos los días, y que estén escuchando predicaciones, y que estén viniendo a escuchar al pastor, si nosotros como padres estamos teniendo un ejemplo totalmente contrario. Si eso es así, tendríamos que revisar si de verdad estamos en la fe nosotros, padres. Más pasado ese primer punto, qué importante es que nosotros como padres nos comportemos como es digno de la profesión a la cual hemos sido llamados. No elegimos, fuimos llamados. Y eso transmitirlo a nuestros hijos. Cuando eso no pasa, los hijos son provocados a ira. Papá, ¿por qué usted me dice que yo debo ser obediente a la palabra de Dios si usted no es obediente a la palabra de Dios? ¿Por qué usted me pide que haga oración si yo no veo que usted hace oración? ¿Por qué usted me dice que yo debo honrarle a usted y a mamá si usted no honra a sus papás? Y ahí continuamos y continuamos y continuamos.
De eso se trata, ¿saben? La disciplina y amonestación de Dios o del Señor a los hijos automáticamente conlleva, está intrínseco la disciplina y amonestación para los padres. No puede ser diferente. Es una misma palabra la que se aplica para todos. Ahora bien, ¿de qué se trata? ¿Cómo podemos nosotros exasperar? Recuerdan que lo primero era provocar a ira, pero ¿cómo podemos exasperar nosotros a nuestros hijos? Y la idea aquí está obviamente en aprender para no ponerlo en práctica. Exasperamos a nuestros hijos cuando han caído en pecado y no se le trata el corazón. Antes dijimos que cuando han caído en pecado se provoca ira si no les decimos nada. Bueno, aquí se cae en pecado los hijos y nosotros los exasperamos cuando queremos caerles encima e irritarles en vez de hacer un tratamiento de restauración de ese corazón. Uno de los graves problemas de nosotros los creyentes hoy en día es que nosotros pretendemos, a base de biblazos, si es que se puede la palabra, a base de golpes bíblicos con un montón de pasajes, querer corregir el pecado. Prácticamente nos constituimos en jueces y estamos condenando a nuestros hijos por el pecado que tienen, y entonces vamos con toda la furia y la ira contra ellos, como si nos fuese permitido nosotros practicar o disciplinar bajo la ira y bajo el enojo, bajo la creencia de que nosotros sí estamos en lo correcto, pero nuestros hijos no. Mire, amados hermanos, tenemos que ir a trabajar con ellos, acompañarles a ellos. El modelo en Cristo es, Él vio que la humanidad estaba en pecado, que no se podía acercar por sí misma a Dios, que se había perdido y extraviado, o se había echado a perder y se había extraviado. Y lo que Él hizo fue buscar cómo limpiar ese pecado. Vamos allá a Proverbios capítulo 16 y verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia y con verdad. No estamos diciendo que no trates el pecado. Si no tratas el pecado, estás provocando a ir a tu hijo y a tu Señor. Pero si lo haces en forma indebida, estás exasperando a tu hijo. Hay que hacerlo con misericordia, pero con verdad. Hay que hacerlo. La misericordia no permite, no da chance, no da oportunidad a que usted le mienta a sus hijos. No le diga, hijo, cometiste un error. No le diga eso. Dígale, hijo, cometiste un pecado delante de Dios. Y ahora tienes un problema con Dios. Yo te puedo acompañar y te puedo guiar si tu corazón está arrepentido de ese pecado delante de Dios. Y puedo acompañarte haciendo la oración juntos. Yo te acompaño, yo estoy contigo. Si tengo que sufrir las consecuencias de ese pecado que tú hiciste, lo voy a hacer. No es nada nuevo, Cristo lo hizo. Voy a sufrir las consecuencias de ese pecado. Pero vamos a presentarnos delante de la presencia de Jehová para pedir su oportuno socorro, para pedir su perdón, para pedir su limpieza. De eso se trata, con misericordia y con verdad. Sí, cayeron en pecado. No lastimes más allá de lo que ya el pecado hizo. La respuesta no está ahí. La respuesta está en mostrar la verdad de la palabra de Dios, cómo eso desagrada a Dios, cómo eso provoca ira a Dios,
¿Y cómo podemos alcanzar la misericordia de Dios? A través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Muy bien, se exaspera a los hijos cuando se les trata con ira. Proverbios 15:1 dice dos verdades tremendas. La blanda respuesta quita la ira. ¿Ve? Eso es muy importante. Pero la otra verdad dice, mas la palabra áspera enciende el fuego, ¿verdad? Hace subir el furor. Esta verdad lo que nos lleva es cuando tenemos nosotros que corregir ese pecado o encontramos que hay debilidad en los hijos, que no es lo mismo. Cuando encontramos que hay debilidad, amados hermanos, no estamos autorizados para actuar con ira de ninguna manera. Si Dios, viendo el pecado de la humanidad, hubiese actuado únicamente con ira, no estaríamos usted y yo aquí. Pero ha tenido tan grande misericordia que hasta nos enseña cómo ser padres. Entonces, si usted considera que no puede aplicar disciplina porque está lleno de ira, tiene dos cosas que hacer. Número uno, principalmente, vaya corriendo, inclínese y deje de ser tan orgulloso y pídele a Dios que le perdone, porque la ira muy posiblemente viene porque usted fue herido en su orgullo personal a través de la debilidad o del pecado de sus hijos. Vaya, pídele a Dios que le perdone. Vaya, ruéguele a Dios que le dé paz. Bueno, ya la paz la dio. Lo que tiene que rogarle a Dios es que le recuerde que ahí si está el Espíritu Santo viviendo, puede tomar de la paz de Dios. Y lo segundo que tiene que hacer es pedirle mucha sabiduría para aplicar disciplina con amor, pero con verdad. A veces ese procedimiento que se han inventado por ahí de mejor no hablar o de mejor esperar a que se pase, creo que de pronto termina siendo muy sabio, muy entendido. Muy bien. Se exaspera a los hijos cuando hay falta de amor ante sus faltas. Proverbios 10, verso 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. ¿Por qué usted se enoja porque su hijo tenga faltas? Aquí faltas es el sinónimo de pecado. ¿Por qué se enoja? ¿Qué no recuerda usted también que usted también es un pecador? ¿Que no recuerda que usted también necesita de la gracia, de la misericordia de Dios? ¿Que no recuerda que estamos en la misma ruta, si es que hemos venido a Cristo en el camino de santificación? Se exaspera a los hijos cuando no se atiende sus debilidades. Y aquí voy a explicar la diferencia. El pecado es una acción que desafía la ley de Dios, que proviene de una actitud. Por eso Cristo dijo, desde que pensáis en el deseo por una mujer que no es tu esposa, ya ahí hay pecado. No hace falta que llegue la consumación, ya el pecado está y lo estuvimos viendo la semana anterior. La debilidad es aquella inclinación hacia cierta clase de pecados que todavía mora ahí en el viejo, en el cuerpo, en la naturaleza del ser humano. Ya está en Cristo, pero tiene que aprender a crucificar el cuerpo y sus deseos, la carne y sus deseos. Y hay cierta área donde es más débil, más propenso. ¿Ve? Hay otras áreas donde no lo es. En esas debilidades, por favor, es donde debemos como padres trabajar con nuestros hijos. Estórbelos, hábleles de antemano, entrégueles sabiduría, impídales que se vean en esas situaciones, trabaje con ellos de antemano.
para que ellos sepan cómo comportarse cuando tienen debilidades también. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de ahí. Ahí está el corazón de su hijo y la necedad está agarrada. Bueno, con la vara y la corrección iremos poco a poco haciendo que esa necedad se aleje de ese corazón. Pero hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en eso. Con la corrección, corrigiendo continuamente. Mire, algo muy sencillo. Si su hijo tiene esa inclinación natural, esa debilidad de ser perezoso, no le permita que tenga tiempo de ocio. Ocúpelo. ¿Ve? Mire, usted sabe que ese hijo tiene esa debilidad, esa inclinación natural, por ejemplo, a ser malediciente. Bueno, comience a buscar la forma en que usted le puede ayudar a que él corrija su vocabulario. Si usted se da cuenta que son 3 o 4 amiguitos que tienen ese vocabulario, aléjelos de sus hijos. Y no hablo a los hijos que tienen 5 años. Hablo a los que tienen hijos de la edad que sea. Aléjenlos, obstaculíceles. Usted sabe que esta tarde se va a ir a ver con esos amigos. Vamos, póngales una actividad que hacer en familia. Que no puedan, obstaculícelo. Corríjalo, háblele, dígale: hijo, usted tiene una debilidad en esta área, pídele a Dios que le dé la fortaleza para que usted pueda salir adelante. Háblele de tal transparencia que su hijo, cuando sienta esa debilidad, le diga: papá, mamá, tengo debilidad en esta área, ¿me ayudas? Oren juntos por eso. Hágalo ver, hágalo visible, no lo pase por alto. Eso es lo que la Biblia nos está ordenando que hagamos. Se exaspera a los hijos y este punto es fundamental, por favor atendamos. Cuando se excede la disciplina del Señor, es decir, además de la disciplina del Señor, le quieres aplicar un algo extra tuyo, un abono, un algo más para que quede bien sentado que estoy disciplinando. No, amados hermanos, con la disciplina del Señor es suficiente. ¿Se da cuenta? Porque si no, podrías caer en el error de quitarle a tu hijo el ánimo de corregir lo que tiene que corregir. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no se desanimen, no pierdan el aliento, el ánimo. A veces nosotros notamos las debilidades de nuestros hijos y somos más allá que insistentes en lo que dice la palabra de Dios, y les aplicamos tal manera de corrección que los hijos entran en una imposibilidad y dicen: esto yo no lo voy a poder nunca superar, y se desaniman y dejan de intentarlo y ya no están motivados a seguir adelante, por ocasión de que nuestra presión sobre eso fue excesiva, fue demasiado excesiva. Les voy a comentar una confidencia, no porque tenga razón lo que a mí me pasó, sino para que vean que lo que dice la palabra de Dios de verdad se aplica. Cuando yo tenía alrededor de 13 años, antes de venir para San Ramón, tenía que haber sido 12 años. Mi padre guarda, y todavía hasta el día de hoy tiene la costumbre de guardar cantidades de papeles de periódico. Compra el periódico, ahí lo va guardando, y lo va archivando, y lo va archivando, estivas. Un día de tantos pasaron, yo estaba solo en casa, y un día de tantos pasaron de esos que andan recolectando de esas cosas, ¿verdad? De esos periódicos. Y pasaron recolectando ahí gratis, que se lo regale uno. Y yo veía tantos en la casa, todavía hoy vamos, yo creo que hay un montón. No vi nada extraño, nada malo, y agarré y los llamé y se llevaron las cantidades de periódicos. Cuando mi padre llegó, lo primero que notó era que no había periódicos. Y me dijo: ¿y dónde están los periódicos? Yo le dije: pasó una empresa de esas recolectoras y yo se los di.
y me dice, había una fotografía entre esos periódicos de cuando yo tenía, como del año 78. Y yo le exijo que me entregue esa fotografía que había entre esos periódicos. Yo tenía 2 años de edad más o menos, entonces es una fotografía que se ve bien interesante. Y me dice, no sé cómo va a ser, pero me la entrega. Ya se los llevaron para reciclar, ¿qué hago? Yo dije, ok, está bien. Empecé a llamar a un lugar y otro lugar y otro lugar, y para no cansarles con el cuento, di con el lugar donde pasaron reciclando y les dije, mire, me pasó esto y esto y esto. Y el Señor me dice, bueno, solo porque usted no los donó, vamos a hacer el esfuerzo a ver si no se ha ido. Y empezaron a rebuscar en aquella bodega enorme, empezaron a buscar entre todos esos a ver dónde estaba eso. Y, amados hermanos, apareció por la gracia de Dios. Y entonces, cuando ya apareció, ya me llamaron y todo lo demás, y le dije, papá, queda en tal lugar, vamos y la recogemos, ahí está la fotografía. Y las palabras de mi padre para mí fueron, hijo, lo hice para presionarlo. Y ahora me doy cuenta que realmente, si Dios está contigo, puedes hacer cualquier cosa. Amados hermanos, hay que presionar para que se logre, pero no más allá de lo que realmente debe de ser. Se exaspera a los hijos en general cuando se resta vigor e iniciativa necesaria para enfrentar la vida, para enfrentar el propósito de Dios. Anímelos, motívelos, disciplínelos, pero no se exceda. Llegue hasta el punto que tiene que llegar. Solo por ahí les recuerdo algunas cosas que son responsabilidades de nosotros como padres. Y esto es simplemente un recuerdo porque creo que ya nuestra responsabilidad de lo que debemos de cumplir lo hemos cubierto en varios domingos. Pero recordemos entre ellas, tenemos que enseñar, tenemos que guiar, tenemos que proveer, tenemos que criar, tenemos que amar, tenemos que corregir, tenemos que instruir. Todo eso son órdenes dadas a los padres. Es decir, en casa no guían los hijos, no proveen los hijos, no instruyen los hijos, lo hacen los padres. No omito que en algún momento, en alguna de esas áreas, los hijos puedan tener participación. Lo que digo es responsabilidad de los padres. Como padres estamos expuestos a provocar a nuestros hijos a la ira y al desánimo. Por ello debemos siempre disciplinar y amonestar con la palabra. Debemos siempre corregir limitados a lo que dice la palabra. Nada más, no más allá que eso. Recordemos que es la única que es viva y eficaz. Todo lo que yo le diga adicional ya no es útil. Amar y corregir con sabiduría en las debilidades. Y por supuesto, castigar con amor y verdad el pecado. Amados, les ruego que nos pongamos en pie para terminar en esta mañana. Si alguno quedó sin las hojitas de trabajo y le interesa, me avisa al final para que podamos traer una la próxima semana y podamos continuar con el estudio del modelo bíblico de la familia. Señor, gracias porque nos enseñas todo aquello que no debemos de hacer, porque no va en concordancia con lo que tú nos enseñas, porque son actitudes que nosotros como padres podríamos asumir sin darnos cuenta al provocar a nuestros hijos a ira, el exasperarlos y quitarles, restarles el aliento, el ánimo. Señor, si alguien tenemos como modelo de un Padre perfecto, ese eres tú, y ayúdanos a observarte para hacer como tú lo haces, Señor. Sabemos que en cuanto a tu esencia no va a alcanzar ningún ser creado, va a alcanzar tu esencia. Eres único Dios, pero sabemos que en cuanto